¿Cómo sabes cuando empieza? Muy buenas tardes, amigos del mundo. Les habla como siempre Goura Prenswami, transmitiendo desde Sudamérica, Lima, Perú, desde Casa Sándalo de San Isidro, que es una expansión del Siva Sangha, se llama Goura Mandir, Centro Piloto para la Educación y Formación de la Conciencia. Hoy nos encontramos con mi amigo, el gran matemático e inventor Miguel Guzmán Delgado. Miguel Guzmán Delgado inició este programa de Ciencia y Conciencia hace un par de años aquí y habló en su principio habló acerca de la vida y obra de Albert Einstein. Así también habló acerca de Srinivas Ramanuja, el científico que conoció el infinito, o el científico que conoció a Dios a través de las matemáticas. Y pues también ha hablado acerca un poco de Pedro Paulet como Santiago Túnez de Mayolo, pero hoy día hablarlo de una manera más didáctica o más con mayor bagaje de conocimiento, mayor información, pero también va a ser un homenaje a nuestro matemático Harald Helmholtz. Es un peruano que radica en Francia y que hace 271 años, ¿no? Le ha dado solución A un problema. A un problema que había sido planteado por Christian Goldbach. Entonces, hoy día es muy interesante, Ciencia y Conciencia es un programa muy, muy bonito que se está desarrollando acá en Perú para homenajear a los científicos y matemáticos del Perú que han aportado al desarrollo de la humanidad. Con ustedes, el ingeniero inventor Miguel Guzmán Delgado. Miguelito. ¿Qué tal, Goura? Buenas tardes. Muchas gracias por tu espacio Ciencia y Conciencia, donde vamos a compartir cultura, conocimiento para todos tus seguidores y las personas que están viendo este en vivo de TikTok. Entonces, de lo que se trata es que hoy día, para cerrar Fiestas Patrias de Perú, vamos a rendir homenaje a los científicos, matemáticos peruanos que le han dado orgullo y renombre a nuestro país y que, bueno, una gran parte de la población no conoce. Entonces también la intención del programa es que puedan conocer, puedan interesarse por estos temas que realmente son apasionantes. Como una vez alguien me mandó un mensaje que decía, el que lee no vive una vida, vive 1000. Wow. Sí, realmente es muy profundo. Entonces, cuando uno conoce la vida de otras personas, se da cuenta en qué se parece, en qué se diferencia, y saca una enseñanza de los que han logrado progresar, avanzar, y su vida también ha sido algo que ha beneficiado a la humanidad, como vamos a ver ahora en este interesante programa, que espero les guste. Me he preparado bien como para poder compartir, digamos, puntos de vista de estas personas, de estos peruanos realmente, porque a veces piensan que los peruanos somos de tercera categoría, cuando no es así. Hay que sentirnos muy orgullosos realmente de ser peruanos porque tenemos mucho potencial, tenemos gente extraordinaria que a veces no ha tenido el lugar que se merece, pero ahí estamos avanzando. En primer lugar, vamos a hablar de este peruano, Pedro Paulet. Realmente ahora, por fin, ya su imagen aparece en los billetes de 100 soles, si no me equivoco. Ahí está Paulet. Pedro Paulet es un peruano, nació en Arequipa en 1874. Quedó huérfano de padre casi al nacer. Su madre, de apellido Mostajo, se lo llevó a Arequipa a vivir con la familia, porque es muchas veces lo que hacemos, muchas personas han hecho, muchos, no solamente en Perú, en el mundo, sino cuando quedan viudas, generalmente la mujer no tiene la preparación, estamos hablando de 1874, y prácticamente las mujeres dependían del hombre. Cuando muere el esposo, el padre de Pedro Paulet, la mamá viaja a Arequipa y va a pedir apoyo a su hermano, a Francisco, y él la acoge muy, muy generosamente, muy benévolamente, y va a poder, de esta manera, siendo viuda, poder educar a su hijo Pedro
Pedro Paulet Mostajo, el cual también coincide que su tío queda viudo, ¿no? Una cosa de esas del destino, y su primo Francisco, que era de la misma edad, Francisco Mostajo, que llegó a ser un gran político peruano, de los buenos, ¿no? Van a hacer vida de hermanos, ¿no? Wow. La mamá de Paulet había quedado viuda y el hermano Francisco había quedado viudo. Entonces, los dos primos hermanos comienzan a hacer vida en común. Entonces, ahí hay una historia muy interesante porque el padre Duhamel, en Arequipa, un francés, había fundado un colegio, había logrado conseguir donaciones de Francia, tenía el mejor laboratorio de Arequipa, tenía la mejor biblioteca de Arequipa, y su intención era educar a los jóvenes, a los niños y jóvenes pobres de Arequipa. Y bueno, Paulet y su primo lograron ingresar a este colegio, que con los años ganó mucho prestigio, y muchas de las familias acomodadas en Arequipa comenzaron a inscribir a sus hijos ahí. Entonces, Pedro Pablo Paulet comenzó a destacar porque era un chico muy estudioso, tenía cualidades innatas para todo lo que es el dibujo, ya era un dibujante nato, ¿no? Su primo cuenta que dibujaba con mucha facilidad, y él era el que dirigía en el colegio las expediciones, dice que los llevaba a sus compañeros donde estaban los ferrocarriles, porque él quería ver cómo funcionaban estas máquinas, ¿no? Y era una persona muy, muy curiosa, ¿no? Entonces dice que llevaba a los compañeros del colegio para, así en una aventura, ver cómo funcionaba, qué cosas eran los ferrocarriles, ¿no? Van a transcurrir los años, y ahí también hay se hizo más o menos conocido en los círculos intelectuales de Arequipa, y no podía ingresar a la Universidad San Agustín, pero gracias a la gestión de un gran profesor, logran tomarle el examen, donde saca prácticamente la mejor nota y va a ser becado en la Universidad San Agustín. Wow. Entonces va a comenzar a estudiar, y con los años va a ser un destacado ingeniero, y tal es así que logra también, con mucho apoyo de las personas que realmente sabían que tenía un gran potencial, logra ser enviado a Francia, ¿no? Y donde él va a estudiar ingeniería química y otras carreras como arquitectura, ¿no? Pero en ese interín, que más o menos antes de 1900, él va a estar ya en Francia, surge la genial idea de que se podía construir una nave para viajar al espacio, ¿no? Mientras que los científicos de la época estaban tratando, pues, de buscar una nave, ¿no? El nombre de avión todavía no estaba bien definido, que pudiera, digamos, volar sobre la Tierra. Pero Paulet va más lejos y se propone crear una nave que viaje al espacio. De lo que cuentan los historiadores, los libros, como este de acá del señor Álvaro Mejía, que quiero mencionarlo porque él es un gran conocedor de esta biografía. Él es también un gran divulgador de los conocimientos y todo lo que hizo Paulet. El proyecto ya en 1895 estaba bien avanzado, y uno de los problemas que tenía Paulet era el combustible. O sea, para ser ingeniero y desarrollar un invento, un proyecto, tienes que tener precisamente las soluciones para todos los problemas que van a surgir. Entonces, ¿cómo haces despegar una nave que va a ir al espacio? Imagínense, 1895, pues la aeronáutica estaba en pañales, ¿no? Pero ya Paulet, y eso debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos, este señor, este arequipeño, ya estaba viajando al espacio, y lo primero que él hace es desarrollar un prototipo de nave, pero no para que despegue horizontalmente de Goura, sino para que despegue verticalmente, como lo hacen en la actualidad las naves que viajan al espacio. Entonces, todos estos asombrosos
descubrimientos, estas ideas fueron desarrolladas por él mismo, ¿no? Gracias también a sus estudios de ingeniería química que tenía en Francia, y de todos estos conocimientos va a solucionar el problema del combustible. ¿Cómo? Creando combustibles a partir de líquidos, ¿no? Combustibles líquidos, como el nitrógeno, que podía ser transformado, de tal manera que cuando la nave viajara al espacio, todo este combustible que era peso, iba a ser consumido en el viaje, que es lo que se aplica lo que ahora se aplica para que las naves viajen al espacio, ¿no? Todo el combustible comienza a ser quemado y la nave puede viajar. Ahora, el tipo de combustible, ese era otro problema. No puedes usar petróleo, no puedes, porque tiene problemas por la densidad. Lo que a él se le ocurre es usar nitrógeno y él crea ya su propio combustible alrededor de 1900, realmente fue algo extraordinario. Y va a comenzar a divulgarlo, va a comenzar a visitar los ministerios en Perú, pero nadie le hacía caso en su proyecto. O sea, realmente tenía todos los planos, tenía todo desarrollado, pero realmente no había el interés porque realmente nadie entendía lo que estaba haciendo. Más o menos en 1901, para que tengan idea de lo que pasaba en el mundo, los hermanos Wright en Estados Unidos habían desarrollado un avión para que volara en la Tierra de madera y tela. Imagínate, mientras que nuestro compatriota ya tenía un prototipo de la nave con la que la pueden buscar en internet. El Museo de Ciencia de la FAP ha construido un prototipo. Allá en el Palacio Rospigliosi pueden ir a visitarlo. Realmente hay un prototipo de esta nave. Tiene una punta, es un tipo así ovoide, ¿no? La nave la pueden buscarla en internet también. Y esa nave vuela verticalmente. O sea, realmente es algo asombroso. Entonces, Paulet con todo esto va a comenzar a tratar de buscar apoyo para que se construya esta nave, pero no lo va a lograr, ¿no? Entonces se tiene que dedicar a los trabajos diplomáticos, porque él fue diplomático, fue llevado a Japón, a Francia, estuvo en Inglaterra hizo una fábrica de juguetes, y más o menos por 1924 un alemán desarrolla las mismas ideas que Paulet y lo publica El Comercio. Pero Paulet se queda, pues dice, ¿cómo va a ser posible que a un extranjero le publican su invento y acá no me han hecho ninguna mención, nada, cuando yo eso ya lo tenía desde 1900, ya yo lo tenía listo? Entonces lo que cuenta la historia es que El Comercio recibió una carta rectificatoria de Paulet y publicó la carta donde justamente señalaba que nuestro compatriota ya había desarrollado las mismas ideas que tenía este alemán. Entonces, la idea va a seguir flotando, él va a pertenecer a sociedades científicas de Alemania, de Francia, donde va a ser reconocido, y posteriormente va a venir la Segunda Guerra Mundial. Von Braun era el jefe de logística de los aviones de Hitler, o sea, él estaba dirigiendo este proyecto, pero según lo que cuenta Von Braun, porque después él va a ir a trabajar a Estados Unidos cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Von Braun se encargó de sabotear todos estos proyectos para estas naves infernales que quería crear Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, Von Braun viaja a Estados Unidos y comienzan a desarrollar el proyecto para viajar al espacio, ¿no? Y en uno de los libros de Von Braun, que es una eminencia a nivel mundial, él publica de que el padre de la astronáutica, y está escrito en este libro de Historia de la Astronáutica de Von Braun, que Pedro Paulet Mostajo es el pionero y padre de la astronáutica. Porque sí, búsquenlo, realmente es una información valiosísima. Por eso que estamos rindiendo, y gracias, Goura, por tu programa, donde realmente los peruanos valemos mucho, podemos llegar muy lejos, y tu proyecto, por más imposible que pienses, se puede realizar. Imagínate,
1890, 1895, Paulet, con todo el atraso que había en esas épocas, no contaban con la tecnología que tenemos, él ya había diseñado una nave para viajar al espacio, un combustible, y da todas las pautas para ser reconocido como padre de la astronáutica. Wow. Tenemos ahí un primer personaje al que hemos rendido homenaje. Y ahora quería hablar pues de Santiago Antúnez de Mayolo, también una eminencia, un súper peruano. Justo ahora me venía en un taxi y estábamos hablando con el taxista, me dice, estoy apurado, le digo, lléveme. Y le digo, voy a hacer una conferencia sobre Santiago Antúnez de Mayolo. Y el taxista me dice, el de la avenida. El de la avenida. Bueno, entonces ahí le comencé a contar, ¿no? Pero realmente, y muchos de acá, los que nos están viendo, deben pensar pues, que Santiago Antúnez de Mayolo es el nombre de una avenida, pero no, su historia es muy bonita, es muy, muy interesante, y quiero compartirla con ustedes porque realmente podemos tener muchas satisfacciones, como la de este peruano, Santiago Antúnez de Mayolo, Gomero. Yo me he dado el trabajo de investigar su vida durante 3 años y es algo fabuloso. Yo lo conocí de una forma casual, era el año 1989 aproximadamente, y estaba por el centro de Lima buscando libros, y me aparezco ahí por Girón, Quilca, más o menos Quilca y Camaná, y había un señor en el suelo que tenía unos libritos, y yo como siempre curioso me fijo, y decía Santiago Antúnez de Mayolo, de la revista Visión Peruana, que también sacó una serie, Los que hicieron el Perú, extraordinaria. He logrado conseguir algunos de los ejemplares, y estaba acá esta biografía, que esa revista, si es que alguno conoce a los que fueron los editores, realmente tuvieron el valor de publicar homenajes a peruanos como Miguel Grau, Castilla, Alfonso Ugarte, y estaba Santiago Antúnez de Mayolo. Me lo vendió por el equivalente de un sol, y no sabía lo que me vendía porque tenía muchísima información del autor Áureo Sotelo, que realmente también él ha sido un gran divulgador, ha hecho hasta obras de teatro de Antúnez de Mayolo. Y comencé a leer y realmente era apasionante lo que había hecho. Y comencé a ver qué cosa decía, y él ha nacido en Aija. Ese librito me sirvió de base para escribir esta obra, Santiago Antúnez de Mayolo, descubridor del neutrón. Son 3 años de investigación, donde plasmo toda la vida de Antúnez de Mayolo. Para empezar, cuando publiqué en el 2023 Albert Einstein a través del tiempo, dije, ahora sí voy a cumplir mi sueño, voy a escribir la vida de Santiago Antúnez de Mayolo, porque este peruano, nacido en una hacienda en el Perú, en Ancash, tuvo toda su vida dedicada a ¿qué cosa? A que el Perú se electrifique. Y eso lo cuento acá en mi libro. Yo viajé a Aija el 2023, en julio, en Fiestas Patrias. Y bueno, Aija es un pueblito muy atrasado, con decir no hay una línea de transporte, todo es caminando, hay creo 2 o 3 mototaxis, ¿no? Vayan a conocer estos lugares porque realmente también el Perú tiene unos paisajes hermosísimos. El Perú es un lugar para el turismo. Tenemos que tener más cuidado cómo recibimos y tratamos a nuestros turistas, ¿no? Lamentablemente hace unos días ha habido un accidente terrible en Nazca. Todos los que nos escuchan o están vinculados al turismo, tengan cuidado. Realmente el potencial del Perú en turismo es enorme, es una mina de oro que hay que saberla cuidar, explotar, porque hay unos paisajes, unos lugares, hay mucha historia en este país. Entonces, recomiendo que tengamos cuidado cómo tratamos a los turistas. Bueno, yo viajé a Aija y de ahí traté de llegar porque comencé a preguntar, ¿y dónde nació? ¿Dónde nació exactamente? Porque quería enterarme la historia a fondo, ¿no? Y me dicen, no, señor, de acá tiene que irse, por lo menos son
a caballo son como 5 o 6 horas a caballo. Wow. O sea, de lo que de Huaraz demoré 2 horas en llegar en ómnibus a Hija, de ahí tenía que demorarme como 5 horas a caballo. Y le digo, en taxi, bueno, para allá no hay carretera, me dice. O sea, realmente Antúnez ha nacido en un lugar de nuestra sierra, muy apartado, y eso también, para los que nos escuchan, deben darse cuenta que el lugar donde tú naces no determina nada. O sea, tú puedes haber nacido en la punta del cerro, pero si te propones, eres una persona responsable, dedicada, realmente puedes llegar muy lejos, ¿no? El lugar de nacimiento, la familia que tengas, no determina nada. Eres tú, en el fondo, el que va a lograr los mayores éxitos para tu vida. Al final, cada uno decide su destino. Bueno, en este lugar tan apartado del Perú, nace Santiago Antúnez de Mayolo Gomero el 14 de 1887. Perdón, 10 de enero de 1887. ¿Y por qué me acuerdo? Porque ese día hice mi presentación de libro en la municipalidad de Carmen de la Legua, a los cuales agradezco muchísimo porque me permitieron hacer una divulgación cultural. Y la segunda presentación fue en el Club Ancash el 22 de enero del 2026. Este año se ha publicado. Wow. El libro está recién salidito del horno, como decimos popularmente. Entonces, en el libro empiezo con una introducción a lo que era del Perú republicano, cuando San Martín, Bolívar independizaron el Perú y todo lo que pasó en esos años. Importante que lo lean. Ahí hablo también de otro personaje que en algún momento le dedicaremos su tiempo, Alexander von Humboldt, ¿no? El conocido por la corriente de Humboldt, pero la vida de este señor realmente rompe todos los récords de lo que una persona puede hacer cuando ama la ciencia. Alexander von Humboldt, acá también cuento, él estuvo en Perú porque él hizo una expedición de casi 6 años visitando América, a partir de 1801. Es muy bonita la historia, algún día la compartiré en tu gran programa. Y bueno, todos estos hechos de la República van a influir para que el nacimiento de Santiago Antúnez de Mayolo, después de la guerra con Chile, vino una época de reconstrucción nacional. Una de los puntos más importantes era la educación, ¿no? Se iba a reconstruir el Perú a partir de la educación. Paulet estuvo influido por esa corriente idealista, Santiago Antúnez de Mayolo, y muchos de los científicos como Villarreal también, Federico Villarreal, estuvieron influidos por esta guerra, donde se trataba de reconstruir nuestro país en base a la educación. Entonces, yo les recomiendo nuevamente, estudien, lean, sean mejores personas. Si tú cambias tu entorno, vas a ver que todo va a comenzar a mejorar. Entonces, después me di el trabajo de entrevistar a una persona que conoció en vida, lo conoció de niño, y eso también el señor Pablo Flores Guerrero, él es ancashino, familiar de Antúnez de Mayolo. Le hice unas entrevistas con él y logré rescatar mucha información de su niñez que está acá en mi libro, Santiago Antúnez de Mayolo, Descubridor del Neutrón. Lo pueden adquirir acá en la librería de mi amigo Goura o también en el WhatsApp 976662627. WhatsApp me pueden escribir para hacerles llegar a su domicilio, yo lo estoy distribuyendo, 976662627. Entonces, este testimonio de la infancia de Antúnez de Mayolo también es muy importante, es muy cautivador. Y él va a venir luego al Colegio Guadalupe, ¿no? Ya llega en quinto de secundaria por recomendación de la familia, porque él, como les digo, vivió en un lugar muy apartado de la sierra, luego fue a Huaraz y de ahí se vino a Lima. Solo estudió quinto de secundaria en el Guadalupe. Y siendo así provinciano, como a veces despectivamente tratamos a la gente, y eso no es ninguna ofensa, llegó a ser primer puesto en el mejor colegio de la República en esa época. La gente más acomodada estudiaba en el Colegio Guadalupe y Santiago Antúnez de Mayolo ocupó el primer puesto. Luego pasó a estudiar matemática pura en San Marcos.
se graduó y en lo que estaba en ese interín, en 1907, su padre, que fue una persona, un emprendedor que empezó de cero, y eso también en el libro lo menciono, porque para poder casarse con su esposa Bárbara Gomero, él tuvo que hacer misma novela hindú, tuvo que hacer todo un esfuerzo porque el padre le dijo, mientras que no tengas riqueza, tú no te casarás con Bárbara. Wow. Bueno, eso lo van a poder leer con más detalle en mi libro, y de ahí Antúnez se va a Francia con la herencia que le había dejado. Expresamente el padre deja la herencia para que sus hijos estudien. Yeah. Solo podía ser destinado para los estudios. Lo mandan a Francia porque sabían que ahí podría, con el talento que demostró Antúnez de Mayolo, lo mandan a estudiar a la Universidad de Grenoble, y bueno, esa es otra historia. Él va a regresar, y también acá hay una anécdota increíble. Él se salvó de morir porque había comprado, aunque no lo crean, eso está registrado en los libros, él iba a viajar en el Titanic, Goura. En Wow. serio, tenía el boleto para el Titanic, y por alguna circunstancia se retrasó el tren, no llegó a tiempo, y el día que zarpa el Titanic, él llega tarde, a pesar de que los ingleses son obsesivos con la puntualidad, no logra viajar. Y va a tomar otro barco, y ya sabemos que el Titanic probablemente hubiera muerto. Hay 3 hechos que yo los he señalado en mi investigación, donde realmente debe ser el destino o algo más fuera de este mundo. Él se salvó 3 veces, y eso va a hacer que con los conocimientos que adquiere en Francia, él regresa al Perú en 1913 y decide electrificar el Perú. Wow. Realmente, alumnos, la electricidad... ¿Qué hora? ¿Sí? Sí. Nuestro compatriota vino muy ilusionado con el proyecto de que el Perú tenga electricidad. En 1913, todo el Perú estaba prácticamente a oscuras. Acá en Lima habían 4 centrales que, digamos, no brindaban energía para la plaza de armas. O sea, la electricidad era prácticamente nada, no había electricidad en el Perú. En todos los pueblos, ciudades grandes, no había electricidad. Entonces, Antúnez de Mayolo regresa muy emocionado, muy ilusionado con poder electrificar el Perú. Yeah. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que llega al Perú y se dirige a hija, se había casado con una noruega que ya tenía 2 hijos, pero la grandeza de espíritu del señor acepta a las hijas como si fueran de él. O sea, no se hizo problema. De lo que cuentan es que las trató como si fueran sus hijas, y él va a tener después un hijo con esta Lucy Rinning, que tuve la suerte de conocer la tumba. Los 2 están enterrados en la misma tumba, en el cementerio Presbítero Maestro. Y bueno, vamos a continuar con esta historia tan interesante. Cuenta que él comenzó a explorar el callejón de Huaylas, porque ahí las caídas de agua son enormes, ¿no? Esa agua se estuvo desperdiciando durante años, porque, para conocimiento de todos, cuando el agua cae de una gran altura, mueve unas paletas, unas turbinas, que con el movimiento generan electricidad. Es parte de eso, la explicación es el efecto Faraday, ¿no? Y en el Perú, pues hay por todos lugares, hay unas caídas, en nuestra Sierra Hermosa hay unas caídas de agua espectaculares. Entonces, esa energía se estaba desperdiciando. La revolución industrial se estaba llevando a cabo en Europa gracias a la electricidad, porque la electricidad te mueve máquinas. Entonces, todo eso lo cuento en mi libro ya de forma más detallada, y eso quisiera que lo lean, ¿no? Porque realmente van a encontrar cosas muy, muy interesantes que les van a servir para desarrollar sus conocimientos sobre este peruano, que no es solamente los colegios que llevan su nombre, las universidades como la de Ancash, sino saber qué cosa hizo este peruano, ¿no?
realmente cosas que realmente valen la pena, debemos conocerlas. Entonces, Antúnez de Mayolo comienza a buscar en qué lugar va a poner las hidroeléctricas y una mañana encuentra donde está actualmente la hidroeléctrica del Cañón del Pato. Fue para él un momento emocionante porque es una caída de agua de casi 500 metros. Entonces él dijo, con esta caída y poniendo las turbinas adecuadas, obviamente son unas máquinas enormes, vamos a generar electricidad para todo el centro del Perú y mucho más. Entonces él, totalmente emocionado, comienza a redactar el proyecto, comienza a hacer los planos, comienza a preparar todo, y más o menos en julio de ese año de 1913 se viene a Lima, pensando pues que le iban a hacer caso, que iba a lograr el financiamiento, incluso forma una empresa, la Corporación del Santa, y comienza a visitar los ministerios. Por ahí un amigo le dijo, te voy a presentar al presidente Billinghurst, ¿no? Total que él estaba esperando esta cita, nunca se realizó, entonces comenzó a visitar los ministerios, comenzó a visitar diversos lugares de las instituciones públicas y nadie le hacía caso. Hasta que en un momento el ministro de Fomento y Obras, así se llamaba en esos tiempos, le acepta la entrevista a Santiago Antúnez de Mayolo y él pues lleva los planos, lleva los escritos, todos los cálculos que había hecho, y el ministro con su ayudante comienzan a observar esto. El ministro dice, ya, lo voy a revisar, perfecto, y miren lo que ocurre. Cuando Antúnez ya se estaba retirando y le había entregado la cantidad de planos el proyecto, una intuición lo hace que voltee y ve que el ministro estaba botando al tacho de la basura, todo su proyecto. Entonces, 1913, ahí quedó el proyecto en el tacho de la basura. Realmente reflexionemos, ¿no? Todos los que tienen cargos públicos, tienen responsabilidad, no pueden hacer ese tipo de barbaridades. Y esto está registrado por el historiador Gustavo Pons Musso. O sea, me he dado el trabajo de que cada cosa que encontraba tuviera el respaldo. O sea, este libro no está basado en mentiras, en supuestos, no. Gustavo Pons Musso, él está en un documental, el famoso historiador, muchos de nosotros nos hemos educado con los libros de historia de Gustavo Pons Musso. Él cuenta que Antúnez le dijo, mira, ocurrió esto, ¿no? Por alguna razón era demasiado caballero, prefirió no discutir con el ministro, pero no se dio por vencido. Antúnez realmente tenemos que hacerle un súper monumento. Él siguió dando conferencias, charlas sobre la necesidad de electrificar el Perú. No había electricidad. Bueno, para terminar con este personaje, va a llegar el año de 1940 aproximadamente y vamos a tener como presidente a Manuel Prado Ugarteche. Entonces, Antúnez de Mayolo dijo, ahora sí, voy a tratar de que mi proyecto se realice, electrificar el Perú. Si tú tienes en tu casa ahora electricidad, puedes prender un foco, tu microondas, tu refrigeradora, es por Antúnez de Mayolo. Realmente, miren, 1913 su proyecto durmió, 1940 Manuel Prado Ugarteche, por una circunstancia de la vida, había sido compañero en San Marcos. Wow. Había sido su compañero y Antúnez de Mayolo logra una entrevista y le dice, mira, esto se puede hacer, el Cañón del Pato, pero en esos años él con su propio dinero comenzó a ver más hidroeléctricas, más donde se podía desarrollar todas estas hidroeléctricas, ¿no? Que son como fábricas enormes donde se produce la electricidad. Este presidente por lo menos lo escuchó y le dijo, lo vamos a hacer. Y trajeron a un ingeniero especialista de Estados Unidos, revisó los proyectos, dijo, a esto
no hay nada que hacer, están bien, que se ejecuten. Entonces, hubo una ligera interrupción. Gracias, Gora. Entonces, esto es algo, sí, lo vamos a realizar. Entonces, comenzó la construcción de la hidroeléctrica del Cañón del Pato, que se inauguró en la década de 1950. Y bueno, ahí sí tenemos que mejorar. No fue invitado, y eso lo cuento en mi libro, no lo invitaron a Antúnez de Mayolo. Increíble, sí. A la inauguración. En la placa recordatoria tampoco está. Entonces, acá viene mi recomendación. Debemos ser más educados, ¿no? O sea, realmente reconocer el éxito de los peruanos, ¿no? No ser envidiosos, no coger la gloria de otros para ponértela tú. No, Goura, no pusieron su nombre, no lo invitaron a la inauguración de la hidroeléctrica del Cañón del Pato. Y qué gran oportunidad contar esto, no para... Como es crítica, no, sino para que seamos mejores, ¿no? O sea, realmente no nos apropiemos de los trabajos de otros, seamos más generosos, no envidies a tu vecino, no, al contrario, alégrate de que la gente progrese. Pero sí, históricamente no fue invitado, no está su nombre no está en la placa, y Antúnez de Mayolo recién va a ser con la gran hidroeléctrica del Mantaro, a esa hidroeléctrica a la que pusieron su nombre, ¿no? Pero hay muchísimas cosas más. Creé una historia ficticia con el descubrimiento del neutrón, y esa, digamos, la parte central del libro. En 1924, este gran matemático, ingeniero, científico, divulgador, porque también era mucho de estudiar la arqueología, todas esas cosas, un hombre completo, descubre el neutrón en 1924, un descubrimiento portentoso para la ciencia mundial. Fue pasado por alto. Yo me di el trabajo de ir a la Biblioteca Nacional, estuve en la hemeroteca con mi carnet de investigador, pude revisar los periódicos de la época, he colocado las fotos donde aparece el Tercer Congreso Panamericano. Léanlo realmente, porque sí es un libro muy, muy interesante, redactado para ser leído por el público en general, donde cuento cómo Antúnez trata de que su obra sea divulgada, nadie le hace caso. Llega el año de 1932 y en Inglaterra James Chadwick hace el mismo descubrimiento para explicar por qué la materia, el átomo, funciona. A él le van a dar el premio Nobel en 1935. ¿Por lo mismo? Por el mismo descubrimiento que ya lo había hecho antes. Entonces, hubo toda una serie de reclamaciones por parte de él a las autoridades. El Congreso lo quiso premiar y tontamente discutían cuánto iba a ser el valor. Se pusieron a regatear el premio Antúnez. Todo eso está acá en el libro, y también ese es el primer premio Nobel que se perdió. Él descubrió también los rayos cósmicos, otro premio Nobel que se perdió, y en 1942 aproximadamente va a ser nominado a otro premio Nobel. Por eso acá en mi libro le he puesto 3 premios Nobel. Este señor pudo haber recibido hasta 3 premios Nobel, pero la indiferencia, la negligencia, por no decir otra cosa, de nuestras autoridades no permitió que ya tuviéramos un ganador del premio Nobel. Y eso también es importante. En mi libro he puesto que estas biografías, Paulet, Antúnez, Villarreal y tantos peruanos, de que sí han hecho algo por el Perú, sea de enseñanza obligatoria en los colegios y en todas las instituciones. Entonces, acá tenemos 2 grandes personajes, hay muchos más. Y el otro, bueno, este es mi libro de Albert Einstein. Acá también hago remembranza de la vida de Albert Einstein, y donde he puesto a 3 peruanos. Espero que lo lean, y me pueden buscar en el 97666-2627, y me pueden escribir al WhatsApp para hacerle llegar mi libro, que realmente es un trabajo
que me ha costado años, pero sintetiza el espíritu de este peruano, un peruano grande, un peruano generoso que trató de mejorar nuestras vidas. Al final todos tenemos electricidad en el Perú gracias a este sabio. Y el tercer personaje actual es Harald Helfont. ¿Cómo estamos de tiempo, amigo? Estamos bien. Estamos bien. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, sí. Ya, más o menos cuánto. Somos 20, dale 10 y para hacer preguntas por ahí. Ajá. Miren, entonces ahora viene nuevamente en esta labor de difusión y te agradezco, Goura, porque ya son varias oportunidades que estoy en tu programa, en tu exitoso programa que sigue creciendo y que va a crecer mucho más. Quiero hablar de alguien que también me imagino que no conoce la mayoría, es el gran Harald Helfont, peruano. Él vivió en el cercado de Lima, ¿no? Acudió a las academias preuniversitarias como muchos de nosotros, participó en concursos. Harald Helfont es también un matemático extraordinario y ahora les voy a contar su historia. Entonces, este peruano, sus padres son profesores de San Marcos, tuvo la visión de querer estudiar matemática pura. Según lo que he podido averiguar, no ha sido una imposición de sus padres, sino que él naturalmente se inclinó por las matemáticas y logró conseguir una beca para estudiar en Estados Unidos y posteriormente él va a comenzar a especializarse en matemática pura y ahí es donde nace otra gran inquietud. Entonces, eso es justamente lo que quiero también en esta gran conferencia acá en Ciencia y Conciencia. Realmente los sueños que tú tengas se pueden realizar, pero tienes que tener la constancia, la tenacidad, buscar los medios para lograr hacer cosas fuera de este mundo realmente. Entonces, ¿qué hace Harald, no? Se propone, se propone resolver un problema. Le voy a contar la historia, eso también lo estoy haciendo divulgación en el show de Celina. Ajá, ella es una doctora en Estados Unidos. Todos los jueves estoy transmitiendo por streaming en Radio Luz Miami las biografías de grandes personajes de la ciencia, para que la gente pueda conocer de estos personajes que tanto han hecho por la humanidad. Entonces, el show de Celina todos los jueves a la 1 de la tarde. Si es que desean más información, escríbame al WhatsApp 976662627, 976662627, y mis libros también los pueden buscar acá en Casa Sándalo, en Conquistadores, en San Isidro, con mi amigo Goura. Bueno, pasemos a la historia. Él va a estar en Estados Unidos y en algún momento él va a comenzar a interesarse por los números primos, que es uno de los problemas más complejos en matemáticas, pero que más satisfacciones ha dado porque siempre se encuentran nuevas y nuevas cosas sobre estos números primos tan famosos. Hace 200, más o menos más de 271 años, un matemático, Christian Goldbach, encontró algo muy peculiar, que 3 números primos podían sumar cualquier impar. Por ejemplo, 9. 9 es 3 más 3 más 3. Es decir, la suma de 3 números primos te da un número impar 9. Probemos con 11. Podría ser 5 más 3 te da 11. Entonces, siguió probando Goldbach, Christian Goldbach, y se dio cuenta que cualquier número impar se podía expresar como la suma de 3 números primos. Entonces, él le comunica este descubrimiento a Euler y también le comunica que 2 números primos suman cualquier número par. Los números son infinitos. Esto que te digo no es algo así nomás, sino lo que le interesa a los matemáticos, lo que le interesa a la ciencia es la regularidad, que siempre se cumpla, que siempre está ahí la verdad. Entonces, Euler le comunicó: yo sé que esto es verdad, pero no sé cómo demostrarlo, porque
para que sea aceptado tiene que estar demostrado, o sea, seguir una serie de pasos, ¿no? Y lograr, algunos de ustedes deben conocer, han hecho demostraciones quizás muy sencillas, pero la demostración te garantiza de que es verdad, ¿no? Es como un médico que le dicen, pues, ¿sabes qué? Si la gente toma leche, vas a curar la úlcera. Entonces, él tiene que experimentar, probar con muchas personas y realmente sí, se cumple. O sea, la leche te cura la úlcera. Estoy dando como un ejemplo, no sé, no es verdad que te cure la úlcera, pero es como hacer una analogía para explicar esto. Entonces, Goldbach deja esto, según lo que he podido investigar. Eso recién va a ser revelado cuando las cartas de Euler, cuando fallece, son divulgadas, porque estos señores conservan, y eso nos falta, hasta las cartas las ponen en libros, amigos. O sea, esa es la gran desventaja que tenemos. Acá no valoramos nuestro patrimonio, mientras que en otros países hasta las cartas de los científicos pasan a libros, se transcriben y son publicadas. En estos libros, Euler cuenta que Goldbach no le quita el mérito al descubrimiento a su amigo, dice que él ha descubierto eso, pero no sabe cómo demostrarlo. Han pasado cientos de años, los mejores matemáticos han tratado de demostrar esta conjetura que se llama la conjetura débil de Goldbach, la de 3 números primos suman un número impar, y este señor Harald Helmholtz el 2013 encontró la demostración a este terrible y difícil problema. El 2013 publicó la demostración, el mundo científico lo recibió, revisaron y era correcto. La demostración de Harald Helmholtz, el peruano que se fue a estudiar al extranjero becado, es verdad. La conjetura débil de Goldbach se cumple porque ha sido demostrada, y ahí viene lo interesante. De lo que he estado investigando, hasta 10 a la 30 lo han tenido que demostrar con computadora, porque ahora las computadoras hacen maravillas. En estos momentos estoy investigando también con números primos, tratando siempre de encontrar más propiedades, y Harald Helmholtz lo que hace es demostrar hasta 10 a la 30, por decir, de que era verdad. Y de 10 a la 30 para el infinito, ahí sí usa matemáticas. Entonces, ahora, por ejemplo, las demostraciones matemáticas están haciendo uso de la computación. Para aquellos que les interese esto, o sea, ya los caminos hacia la verdad están más abiertos. Antes eran demostraciones puras, ahora se está pudiendo usar cálculos computacionales, ¿no? Entonces, he querido compartir la historia. Harald está acá en Lima. El día de ayer ha hecho una conferencia sobre las series de Dirichlet en el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, en Los Biólogos en La Molina, y a partir del 10 de agosto él va a estar presente en el Simposio Latinoamericano de Álgebra, en la Católica. Desde el 10 de agosto Harald va a estar dando conferencias, charlas. Entonces quería comunicar esto porque es realmente la noticia del año en el mundo científico, ¿no? Harald es el mejor representante en estos momentos de la ciencia peruana y de lo que podemos hacer los peruanos. Gracias. Ay, muchas gracias, Miguelito. Muy lindo toda esta información. No solamente queda información, sino queda para que nosotros podamos reflexionar desde el aprecio, desde la consideración y desde la gratitud. Esos son los pilares, como el trípode que sostiene una cámara, son esos 3 pilares: el aprecio, la gratitud, el reconocimiento al trabajo de otros que te benefician, como el de Santiago Antunes de Mayolo, que lo ha repetido en varias oportunidades, Miguelito, con respecto a que por él pues tenemos la electricidad a nivel nacional. Así es. Así por él puedes prender tu televisión, puedes ver el mundial, cargar tu celular. Cargar tu celular y trabajar con tu computadora. O sea, hay que reconocerlo. Por desgracia, no fue mencionado en la inauguración de la hidroeléctrica. Sí. Dicho sea de paso, a ver si me corriges, Miguelito, yo sé, lo escuché, que el Cañón del Pato que queda en Huaraz, sí, porque hay el Cañón del Colque en Arequipa, el Cañón del Pato en Huaraz,
Dicen que es el cañón más profundo de toda la Tierra, me dice. ¿Es el más profundo o el del Colca? Me parece que el del Colca. El del Colca, el del Colca. Me parece que el del Colca. Sí. No lo tengo muy Sí, claro. uno de los dos es el más profundo de la Tierra. Sí, y se está promocionando mucho también dentro del turismo, apreciando este punto, ¿no? Sí, realmente es. Y lo que dijo Miguelito, que vivas donde vivas, de la familia que vengas, el apego que tengas, el color de piel que tengas, vivas en la punta del cerro, Así es. no hay imposible. Si tú te lo propones con honestidad, con respeto, con sapiencia, con tesón, con disciplina, con constancia, tú puedes lograr tus sueños. No solamente dejarlos como sueños, sino lo puedes plasmar, pero es porque tú tienes ese deseo. Y nada de tu generación o de tu generación familiar puede determinar, o tu entorno puede determinar. Así es. Puede determinar si tú lo permites. Exactamente. Pero si no, sin ofender a nadie, tú puedes lograr tus sueños con mucha hidalguía, con mucha humildad y con mucha sabiduría. Por eso que en la India siempre se explica este pensamiento, o se da este pensamiento, dice, vida simple, pensamiento elevado. No es porque vivas simple, vas a dejar de pensar en alto. ¿Me entiendes? No es porque vistas sencillo, no quiere decir que no sabes. No, mientras más sabes, menos complejo quieres hacerte la vida. ¿Me entiendes, no? Mientras más sabes, más generoso eres. Porque entiendes el porqué de las cosas, entiendes lo que hay detrás de la otra orilla del río. O sea, te das cuenta. Tú ya pasaste la orilla. ¿Me entiendes? Tú ya pasaste hacia la otra orilla del río y ya entiendes lo que la gente está intentando encontrar, lo que la gente está intentando resolver o encontrar o lograr. Tú ya pasaste, por eso que estás mirando con contemplación. Sí, pues. Y si tus libros, tu investigación sirve como inspiración para que tú des el salto cuántico, ¿no? Y puedas tú resolver y tú puedas también ser, antes de ir de este mundo, puedas dejar una huella, un grano de arena, puedes dejar una señal o puedes demarcar el camino para que la gente siga, porque ese es el camino correcto para cualquier tipo de ciencia, para cualquier tipo de materia. Bienvenido sea. Como yo siempre cito lo que habla Srila Prabhupada, es algo bonito, esta metáfora, dice, el sol, nos han enseñado que el sol aparece por el oriente, ¿cierto? El sol aparece por el oriente, pero no necesariamente aparece por el oriente para iluminar solamente el oriente. Claro. El sol aparece por el oriente, pero para iluminar el planeta. Asimismo, donde venga el conocimiento, si te va a iluminar, te va a favorecer, ¿no? Entonces, venga donde venga, de China a la India, donde venga, pues bienvenido, te va a ayudar a mejorar. Entonces, nos faltan unos 7 minutos, voy a dar el tic para que ustedes puedan hablar con Miguelito, hacerle las preguntas, porque a las 3 terminamos, ¿ya? Miguelito, perfecto. Ahí estás atento, yo voy a poner acá a los invitados. Suban, Yadir de Colombia, y ahí sí, Rade, ahí sí tenemos que desconectar, se acercan más con tu sillón, Miguelito. Tienes que acercar con tu sillón y vamos a desconectar porque ellos no van a escuchar. Entiendo. Ya. Ahí pueden subir, por favor, los invitados. Voy a desconectar esto. Pueden entrar, por favor. Pueden hacer sus preguntas. Pueden hacer sus preguntas, por favor. Acá está Miguelito. Pueden subir ahí los invitados. O pueden ustedes participar con algunas preguntas, algunas apreciaciones, consultas. Sí, cualquier cosita, por favor sigan. Acá estamos en vivo. Sí. También, si es que necesitan asesorías en clases de matemáticas desde nivel universitario, escolar, a postulantes, pueden escribirme al 97666-2627. Ahí, Yadir, ¿nos regalas unas palabras? Hola, gracias, un tesoro encontrar pues personas que aprecian y valoran realmente lo que somos realmente potencia, somos grandes, Perú, toda esta parte de acá de lo que nosotros somos como iberoamericanos. Así es. Me hizo recordar a la Fundación Keshe, el iraní, que maneja uno que se llama el Magrab. No sé si ha escuchado de esto,
No, realmente hay tantas instituciones, pero si es que este señor está haciendo algo a favor de la cultura, de que las personas seamos mejores, de que aprendamos más y que realmente nuestros sueños se van a hacer realidad si es que uno es persistente, ¿no? Es como este Harald Helfot, ¿no? Que si él no en algún momento tiene esa intuición, capta esa idea y dice, yo voy a resolver ese problema, el de la conjetura débil de Goldbach, nunca lo hubiera hecho, ¿no? Se hubiera limitado a ser un profesor, a trabajar en la universidad, y ahí su vida hubiera terminado, ¿no? Pero él se puso una meta más grande. Él dijo, yo voy a resolver ese problema, y lo logró, ¿no? Es igual como Antúnez de Mayolo. Sus papeles, sus proyectos, sus planes terminaron en el tacho de la basura, pero él siguió y persistió y logró que el Perú tenga electricidad. Debemos agradecerle a este señor, por eso que me di el trabajo de escribir este libro, porque realmente gracias a él, con más de 30 años de atraso, se pudo electrificar el Perú, si no, probablemente hubiera sido en la década del 70, o sea, el atraso que tenemos acumulado los pueblos americanos hubiera sido más grande, ¿no? A eso voy. El punto es de que hagamos mejor las cosas, ¿no? No podemos hacer cosas como lo que hizo este ministro de Fomento y Obras, de botar todos los papeles de un proyecto tan importante a la basura. Si no hubiera sido por la persistencia de Antúnez, nunca se hubiera hecho nada, ¿no? Sí, es una historia fascinante. Realmente, o sea, el mundo geopolítico está diseñado para que esta parte de acá seamos países del tercer mundo, ¿cierto? Que no seamos países de eso. Eso es lo que nos han hecho creer, pues. Pero Exacto. realmente tenemos América, Sudamérica, bueno, y en general todas las personas del mundo tienen mucho potencial, tienes que creértelo, ¿no? Si tú te lo crees, vas a poder llegar muy lejos. Es como algo así, el universo es el límite, ¿no? Si es que uno piensa que va a ser grande y eres persistente en eso, eres legal, una persona dedicada, lo vas a lograr. Estoy seguro de eso. Sí, la cuestión es, como nos enseñan los grandes sabios, maestros e iluminados y autorrealizados, es que todo lo que deseamos en el corazón de cada ser humano, de cada entidad viviente, ese deseo, el Señor Supremo, la divinidad, lo cumple, lo manifiesta, ¿sí? Yo también quería aportarle a todo su trabajo de investigación y todo eso sobre la Fundación Keshe, se llama Magrab, es un dispositivo es un generador de plasma, ¿sí? ¿Ya? Que utiliza campos magnéticos y gravitacionales, de ahí el nombre de Magrab. Qué interesante. Si me lo puedes mandar al WhatsApp, me interesaría investigar porque el próximo jueves estoy haciendo la vida de Alexander von Humboldt en el show de Celina en Radio Miami, Radio Luz de Miami, y justamente Gauss y Humboldt estudiaron el campo magnético de la Tierra, que es un tema interesantísimo. Mándame al WhatsApp 976662627 y ahí también pueden también escribirme para adquirir mi libro, ¿no? Santiago Antúnez de Mayolo, Descubridor del Neutrón. ¿Alguien más que quisiera participar? Gracias por tu participación, te agradezco. Ya, Yadir, Hare Krishna, muchas gracias desde Colombia. Colombia, qué gusto. ¿Qué tal, Gracias, Yadir? Maharaj. ¿Te gustó la cátedra, la conferencia? Sí, fantástico, porque debemos eso, apoyarnos entre nosotros, saber que realmente somos un tesoro que han estado, como quien dice, robándose todo el conocimiento, todas las riquezas, todas las cuestiones, y no dándonos el crédito realmente de que, por ejemplo, en Perú el imperio inca fue uno de los más grandes del mundo. Sí, Sí, justamente Humboldt es uno de los primeros. Alexander von Humboldt, alemán, va a reconocer que realmente el imperio incaico y las culturas
iberoamericanas eran de lo mejor, ¿no? O sea, por eso es importantísimo que la gente lea, investigue, ¿no? A veces perdemos el tiempo en banalidades, pero esto de la ciencia, la historia de la ciencia es demasiado interesante. Yo lo sugiero a todos los que nos están viendo que lo hagan, ¿no? Bueno, mi hijo, ya nos estamos despidiendo. Este programa estaba enmarcado de 2 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias para todos los presentes, todos los participantes. Ahí vamos a seguir con la conferencia de Ciencia y Conciencia. Por ahora va a ser una vez al mes y después retomamos 2 veces al mes los sábados. Muchas gracias, un abrazo para todos. Ay, sí, Rade, Rade. Puedes ver cuántos estuvieron. Sí, sí. Ya.